Cuando me estén escuchando, denme el check, por favor, para saber si está todo bien. Bárbaro. Sí, se escucha perfecto. Germán, ¿ya hiciste el comentario del libro? No, no, ahora mientras siguen ingresando, el comentario era el siguiente, no pude encontrarlo porque lo tengo en Reader, no lo tengo en libro físico. Después les busco el título y se los mando, pero la idea es que Feynman comentaba una anécdota de la infancia de él, de que los fines de semana, estadounidense, del estado de New York, digamos, y se ve que los fines de semana, en vacaciones, las madres llevaban a los hijos a algún lugar medio campestre a hacer picnic y los padres iban más tarde porque venían del trabajo y dice, un día eh, llega el padre de él, con el cual tenía una relación bastante especial porque lo nombra a lo largo de todo el libro y lo lleva a dar un paseo. eh, y el pibe vuelve maravillado, el propio Richard Feynman vuelve maravillado, le comenta a todos sus compañeros que fue solo con su papá, que volvió, bla, bla, bla. Cuestión de que todos los pibes al fin de semana siguiente querían hacer lo mismo con sus padres y el padre de Feynman, le proponen al padre de Feynman que lleve a todos los pibes en excursión, le dice que no, que él quería llevar solamente a su hijo, a Richard. Entonces cada uno de los padres se lleva a su hijo y después cuando se vuelven a juntar todos, los chicos también estaban muy entusiasmados y le contaban lo que habían aprendido del papá, qué sé yo, cosas de la infancia. Y cuando le preguntan a Richard qué había aprendido, no dice mucho, digo, no sabía los nombres de tal cosa, dice, y esto resulta algo más o menos así, dice, yo cuando en uno de los paseos con mi padre vi un pájaro, y mi padre me dijo, y yo le pregunté, ¿qué pájaro es ese? Y él me dijo, es un cardenal. Pero en japonés podría decirse así, y bueno, el padre se ve que era brillante también, entonces le empieza a decir todos los nombres, todas las etiquetas que tenía el cardenal en distintos idiomas. Y termina, y esto es fantástico, le dice, ahora olvidémonos de los nombres y observemos cómo canta. ¿Sí? Es fantástica la anécdota porque el punto está, pues un poco le ladré a Nicolás sin querer, Nicolás, o sea, se entiende, de que muchas veces uno tiene el hábito en la facultad de decir, eso me suena de tal cosa, usted está hablando de tal cosa, usted está hablando de tal cosa, y en realidad estamos nombrando nombres. El punto es, che, entendamos a ver que, tratemos de entender, a ver por qué llegamos a esta conclusión. ¿Sí? Independientemente del nombre que le pongamos. Digo, y esto ya es información mía, uno ve un poco en las redes, incluso dentro de la facultad, que hay muchas discusiones, son de etiquetas. Eh, y ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decirlo de esa forma? Y sí, hay una parte que es simbólica, que esa discusión es válida, y hay una parte que francamente no. No, francamente no. Vos estás tratando de entender un tema y los signos lingüísticos o las palabras o los fonemas que uno, eh, eh, ¿cómo se llama?, asocia a cada objeto o a cada concepto son completamente arbitrarios. Si bien tienen una connotación, a veces son arbitrarios y a veces hay discusiones que ya no tienen sentido. Digo, y obviamente esto no tiene nada que ver con lo que dijo Nicolás, digo, estoy profundizando mucho más en eso y esta anécdota de FEMA me pareció fantástica. Entonces, las preguntas es, juguemos un poco con los conceptos, olvidemos ¿no? de qué va, después lo formalizamos y vemos qué dijo la biografía, pero al inicio juguemos un poco con las ideas y después veamos cómo se formalizan. Esa es más o menos la propuesta. No sé si contesté la pregunta. Bueno, continúo. Vamos nomás. A ver, presentación desde la diapositiva actual. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Bueno, entonces, el valor esperado acá es infinito. Ahora, la pregunta que había quedado flotando en el aire es, ¿cuánto apostarían, cuánto estarían dispuestos a apostar para entrar a una apuesta que te paga infinito? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar de una sola vez? ¿Sí? De una sola vez. ¿Quién estaría dispuesto a pagar? A ver quién paga más. Y 100 pagos, pero más que eso no. ¿Y hiciste el cálculo de cuántas veces tendrías que tirar la moneda saliendo cruz? Porque digo, acordate, es cruz, 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 cuando sale cara, lo que salió, salió.
¿sí? Entonces vos estás jugando, en esta configuración vos estás jugando a lo que apostaste contra, a lo que apostaste, a cuánto supera esto contra lo que apostaste. Vos estás buscando la diferencia, digamos. Te Hiciste, tiene que salir 7 veces seguidas, o sea, más de 7 veces ganás algo. Si te sale 7 veces seguidas, ganás 28 pesos y ahí en más ganás. Es mucho 7 veces, pero es lo No, mismo pero que... pago infinito. no, 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 no. A ver, ahí está el punto de la paradoja, Gonzalo, por eso vamos de nuevo. Cuando uno lo piensa en términos de probabilidad, la ganancia es infinito. Ahora, después el proceso es aleatorio y vos podés digo, yo te apuesto 100, ¿sí? Tiro la moneda, me sale cara, gané un peso, perdí 99. Sí. Tiro cruz, tiro cruz, por lo tanto tengo derecho a tirar de nuevo. Tiro de nuevo, sale cara. Gané 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto perdí 96 apostando 100. ¿Me explico? Entonces la pregunta es cuántas veces, digo, Profe, dame un segundo, la ganancia esperada es infinita, pero vos no tenés certeza, y por eso estás asumiendo un riesgo, de en qué momento va a caer cara, y por lo tanto el proceso se cancela. Y ahí te quedás con lo que te quedás. profe, yo apostaría hasta 99 centavos, cosa de que si gano, gano algo. O sea, si sale la primera vez, Ok. o si sale, no sé, en la vez número 7, Ok, 8. ok, es una respuesta muy argentina. Está bien, está perfecto. Suponete que la entrada, suponete ahora que yo te ponga una entrada arbitraria, ¿sí? Que es un poco lo que hacen en las. Digo, esto, si bien son juegos que estamos haciendo, digo, también se usan en el mundo real. Suponete una subasta, vos pones un piso en algún tipo de configuración de subasta, vos pones un piso para que no pase lo que vos estás diciendo. Digo, pues si yo te entro con un piso tan bajo, tal que cualquier sea el movimiento de la apuesta, algo me llevo. En este caso, 0,1, me llevo un centavo. Está perfecto el retruco que me hiciste. Lo Pero estuve pensando todos estos 10 minutos. bueno, Igual, profe, ¿le puedo hacer una consulta? diga, diga. En el PDF que dice ahí el premio en I veces x1 igual a 1, ¿no sería 2? Porque es 2 a la n, 2 a la 1, 2. No entiendo algo. 2 a la n, pero a ver, esperá. Vamos, Dice, sí. fíjate acá abajo, a ver dónde está la pluma. Se me fue, acá está. Fíjate que acá estoy trasladando la parte de ganancias a esta parte de acá y estoy trasladando la parte de acá. Total, esta es una sumatoria de i a la n veces. Entonces, No, este se te no, cancela con este, se te cancela con este, y para cada uno de los puntos, para los i puntos que tenés 1, 1, 1, 1. ¿Contesté? eso lo entiendo perfecto. Yo me refería a las ganancias, donde dice ahí arriba el premio en I veces x1 igual a pesos 1, ¿no sería pesos 2? No, 2 Ahí a la. arriba. No, tenés razón. Sí, ahí la pifié. Perfecto, typo mío. Perfecto. No, no, no pasa Perfecto. nada. Bueno, entonces ahí entrarías con 1,99. 1,98. 1,99. Claro, 98, El tipo 99. insiste, digo, me encanta que el tipo insiste. Bueno, no importa, yo te pongo un piso, yo te pongo el piso. Digo, a ver, si yo te pongo un piso, suponete de 4. La pregunta es si entrarías o no, y independientemente de si uno entraría o no, porque eso era para motivar el punto, digo, la paradoja de San Petersburgo te lleva a una situación en la cual, si tenés el piso un poquito alto, por más de que la ganancia sea infinito, que es lo que estoy mostrando acá en el mouse, y la gente no entra a esta apuesta. Ese sería el punto fundamental, ¿sí? Y la paradoja es justamente eso, que la apuesta no vale su valor esperado, ¿sí? Porque si vos estás dispuesto a pagar si vos no estás dispuesto a pagar menos que infinito, y más que algún piso bastante exiguo, y la verdad que tenés una contradicción lógica ahí, ¿sí? Bien, entonces, tercer caso no resuelto, que es la paradoja de San Petersburgo. ¿Quién busca resolver la paradoja de San Petersburgo? De hecho, es también quien la plantea, es Bernoulli, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero obviamente Bernoulli es un gran matemático francés, y lo que él, ¿cómo se llama?, justifica, o lo que argumenta, es algo que ustedes ya conocen desde que entraron a la facultad. Digo, que no importan los números absolutos de riqueza, sino que la utilidad que ese dinero proporciona.
¿sí? Entonces, dependiendo del punto de partida en el cual tengo una riqueza, si bien el valor esperado puede converger hacia infinito, lo que es cierto eh, es que la utilidad esperada de ese valor, digo, una cosa es el valor esperado, ¿cuánto te va a pagar? En San Petersburgo es infinito, pero la utilidad que te reporta cada una de esas tiradas no necesariamente va a ir a infinito, y con lo cual si lo que hacemos es a esas apuestas adjuntarle cierta utilidad, cierta función de utilidad, tal que cada uno de los pagos sea, por ejemplo, el logaritmo de ese pago, con la primera derivada positiva y la segunda negativa, bueno, entonces ahí vas a tener un cambio distinto, con lo cual a medida que progresivamente vas tirando la moneda, la utilidad marginal de tirar cada vez una moneda, porque recuerden que una función logaritmo va por ahí, a medida que vas sumando cada vez una tirada de moneda, la utilidad que te va sumando es cada vez más pequeña, por lo tanto, hay cierta lógica hay cierta compatibilidad con la teoría de racionalidad que se va a fundamentar más adelante. El problema de esto es que la solución de Bernoulli no es generalizable, y esto va a exigir un poquito un repaso de la clase pasada, porque ustedes recuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que si yo tenía una determinada preferencia, esa preferencia se podría expresar como una función de utilidad, pero también habíamos dicho de que en tanto y en cuanto, digo, como esta función de utilidad, esta etiqueta que estamos poniendo, un poco refiriéndonos a la anécdota de Feynman, digo, esta etiqueta que estamos utilizando, primero es arbitraria, en tanto y en cuanto uno respete el orden de las preferencias, digo, si el orden está garantizado, esta función de utilidad es completamente arbitraria. Lo único que tiene que respetar es el orden subyacente de las preferencias. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior o en la otra. Y en la clase anterior estoy seguro que habíamos sumado a que cualquier transformación monótona que se haga a una función de utilidad, en tanto y en cuanto respete ese orden previo, lo mismo aplica. ¿Se acuerdan de esto? Digo, entonces, ¿cuál es la unicidad de una función de utilidad? Las tantas n transformaciones monótonas que se pueden hacer. Digo, yo puedo utilizar a más b por x, o puedo usar a más x, o puedo usar b más x, y puedo seguir al infinito con un montón de transformaciones monótonas, ¿sí? Entonces la unicidad, es decir, de la función de utilidad, son tantas veces las transformaciones monótonas que puedo hacer, ¿sí? Esta f de acá. Digo, ¿por qué? Porque en definitiva, y esto es sumamente importante, esta medida, y cualquier medida, es algo arbitrario, ¿sí? Un centímetro, suponete que esto fuera un centímetro, es tanto tanto igual de arbitrario que, no sé, ponele que esto sea una pulgada, no tengo la más pálida idea de cuánto mide una pulgada, ¿sí? Son etiquetas arbitrarias, son convenciones arbitrarias, ¿sí? Pero en definitiva, lo que tienen que respetar es cierto orden, ¿sí? Y acá pasa exactamente lo mismo. Ahora, si esto es así, yo podría transformar a esta f de x sub i de forma tal de que me quede e expresado al logaritmo de 2 a la i, por lo tanto me volvería a pasar con 2 a la i, con lo cual vuelvo de nuevo a la paradoja de San Petersburgo, ¿sí? Vuelvo exactamente a la paradoja de San Petersburgo. Entonces, esta solución que da de Bernoulli es interesante porque nos acerca un poco a la teoría de utilidad marginal decreciente, pero fíjense que si esta solución es completamente arbitraria y admite cuantas transformaciones monótonas puedan haber, yo podría transformar este logaritmo de 2 a la i por su, ¿cómo se llama? Me sale el nombre, sale complementario, bueno, se entiende, lo podría hacer por e, y me vuelvo otra vez a una apuesta que no converge a un número, supónganse que es a, sino que de nuevo se me escapa al infinito, ¿sí? ¿Se entendió este punto? Por eso, a lo mejor con esto se empieza a entender un poco más por qué yo hacía tanto énfasis en separar lo que era una teoría de la decisión y después hacer el pasaje a una teoría de consumo.
Porque cuando haces el pasaje de la teoría de consumo, el paso previo es sumar una teoría de la medición, es decir, aprovechar las propiedades de los números reales, tales que respeten este orden. Ahora bien, fíjate que hay un par de intríngulis que hacen que las soluciones no sean tan generalizables. Caso paradigmático, la solución de Bernoulli. ¿Sí? ¿Se entendió este punto, gente? Perfecto. Veámoslo. Bien, entonces, ya terminamos con los casos, vamos a hacer un resumen. Entonces, en el caso 1, que era el de cosechar, el valor esperado, déjenme que cambie, el valor esperado tomado individualmente no termina siendo un buen indicador. ¿Sí? Veíamos que teníamos una coincidencia, no sé si se acuerdan de, ¿cómo se llama? Vamos a cambiar de color. Teníamos una coincidencia de dos perspectivas, la perspectiva A o apuesta, perspectiva o apuesta yo lo uso como sinónimo, ¿sí? De A y la perspectiva B, que te daba 30, pero resulta que A tenía riesgo y B no, y sin embargo, si tomabas solamente la teoría que nosotros conocemos, te daba que era indiferente, de manera que el valor esperado no era un buen indicador para tener en cuenta temas de incertidumbres. Después lo que habíamos visto es si la sumatoria de cualquier, supónganse que pise a la ganancia, te da 0, en general los agentes rara vez realizan apuestas razonables, ¿sí? Con lo cual es el primer indicio de que hay cierta adversidad al riesgo, que es un poco lo que está en juego en todos estos ejemplos, ¿sí? Que hay cierta adversidad al riesgo. Y la paradoja de San Petersburgo mostraba que aun cuando pueda hacer apuestas o perspectivas que me reportan un valor esperado igual a infinito, en este caso, aún dependiendo cómo sea la configuración, no me va a estar importando el valor esperado, sino la utilidad que me reporta, pero resulta que como la utilidad es una función que admite transformaciones monótonas, resulta que haciendo alguna transformación monótona podría transformar de nuevo la apuesta a una tal que se me dispara infinito y aún así la gente no tomarla. ¿Sí? Esas son las intuiciones que tenemos que tener en la cabeza para avanzar en una teoría de incertidumbre. Entonces, antes de hacer ese avance, necesito hacer un paréntesis y poder clasificar cómo son las distintas decisiones que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en perspectivas seguras, que es la que vemos acá arriba, es aquella que el decisor conoce exactamente lo que obtendrá, y para esto se necesita racionalidad, es decir, lo que estamos viendo y lo que vinieron viendo prácticamente ustedes a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Perspectivas seguras. Grupo de perspectivas seguras, eso no lo vimos porque no vimos preferencias reveladas, pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando en vez de estar comparando entidades de forma individual entre una y otra, lo que se hace es comparar grupos de entidades, por ejemplo, una canasta de bienes? ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poco, vamos a hacer un desvío un poquito, que si bien no suma incertidumbre, sí suma a entender una de las partes del problema de incertidumbre. Y finalmente, perspectivas inciertas es, no se ignora, es decir, cuando ya hay cierto riesgo y ese riesgo se puede de alguna forma tipificar en una estructura de probabilidad, por lo tanto no se ignora lo que se obtendrá, y además se conocen las probabilidades de cada una de la realización de las entidades. Lo que uno no sabe es finalmente cuál va a ser la realización de la apuesta que vamos a tener, si va a ser cara o seca. ¿Sí? Sabemos que tenemos una probabilidad de cara o seca, pero no sabemos cuál de las dos se va a realizar. ¿Sí? Entonces eso nos marcan tres grupos de decisiones que son completamente distintas. Obviamente perspectiva segura no lo vamos a repasar porque ya lo vimos en la clase anterior. Vamos a ver qué cosas hay dentro de perspectivas seguras que nos pueden llegar a ayudar un poco en lo que sigue. La pregunta, una pregunta que seguramente ustedes no se hicieron, yo no me la hice hasta hace muy poco cuando seguí profundizando un poco la lectura de este material, es si se puede producir la elección entre grupos sin riesgo basándose en las utilidades individuales de las opciones que conforman el grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una canasta de bienes, una canasta X, y esa canasta X va a tener adentro, que va a depender, en el caso de teoría de consumo, individual de un vector de precios y de una restricción presupuestaria, y dentro de X voy a tener X1, X2, X3, bla, bla, bla. ¿Sí? La pregunta es,
¿Puedo basar la elección de X sencillamente sumando las utilidades individuales de los bienes que conforman X? ¿Qué les parece? Estoy seguro que esta pregunta no se la hicieron nunca. ¿No habría que suponer que el consumo de uno no afecta la utilidad del otro? A ver, desarrolle, caballero. Que la utilidad que me reporta un bien solo sea independiente del consumo de otro bien, y que si lo consumo me puede afectar la utilidad del primero. Entonces no sería igual sumar las utilidades individuales. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente. La pregunta ¿es un supuesto que me ayudaría a tener una buena teoría de comparación de canastas de bienes? ¿Ese supuesto me ayudaría a entender? Yo supongo que sí, porque si no las relaciones serían más complicadas. Pero la pregunta es, ¿las relaciones son realmente complicadas? Digo, a ver, vamos a hacer un ejemplo que no sea tan complicada. Suponete que... déjame pensar. Suponete que salgo a comprar... yo vivo con mi familia, ¿sí? Mi mujer y mi hija, ¿sí? Y termino la clase y termino cerca de las 7, pasado un poquito de las 7. Y los locales, si cumplen la restricción de cuarentena, y suponete que en mi barrio lo hacen, cierran 7:30, ¿sí? Entonces salgo apurado y veo la heladera y nos hace falta todo. Hay una lechuga y un agua, no hay nada más, ¿sí? Eh, entonces salgo apurado y tengo que pasar a la carnicería, al mercado y a la verdulería. ¿Sí? Entonces yo maximizaría comprando variedad. Carne, verdura y leche, ponele. ¿Sí? Pero resulta que el tiempo me mata y solamente llego a comprar carne, y como veo que me va a sobrar dinero y me falta tiempo, compro más carne de lo habitual como para tener algo para el día de hoy. ¿Sí? Ponele que esa sea la situación. Estoy volando, ténganme paciencia si le encuentran algún error. ¿Sí? Entonces compro pollo, cerdo y vaca. ¿Sí? Y el problema es que pollo, cerdo y vaca son sustitutos en cierta forma. Entonces interactúan entre ellos. Y las utilidades del consumo de estos bienes van a interactuar según el nivel de consumo que tenga cada uno de estos bienes. Digo, yo, a ver, si tengo una preferencia por tener una dieta más equilibrada, qué sé yo, verduras y carne, y no solamente carne, que no es el típico caso argentino que tira más a solamente carne, pero si tuviera una preferencia por tener una canasta más equilibrada en la mesa, y la verdad que sumar las utilidades individuales de carne, pollo y cerdo no me estarían dando una buena medida de la canasta total. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿ayudaría a un supuesto de independencia? Sí, ayudaría. Sería, ¿qué excluye ese supuesto de independencia? Que no haya interacción entre los bienes que yo consumo. ¿Estos bienes que yo consumo tienen interacciones? Sí, son sustitutos. Por lo tanto, para casos especiales podría ayudar el supuesto de que sean independientes, pero para casos un poco más generalizables, no. ¿Sí? Ese sería el punto, pero por eso la respuesta que me diste fue fantástica, digo, porque uno va, como se llama, probando qué funciona y qué no funciona. Y en este caso no funciona, y eso estoy seguro que ustedes no se hicieron nunca la pregunta, estoy casi seguro que no se la hicieron porque no aparece mucho en los libros, pero el punto está en que difícilmente, salvo que uno haga supuestos como el de independencia, difícilmente la utilidad de una canasta se pueda medir por la suma de los bienes que individualmente componen la canasta. La suma de las utilidades de los bienes que individualmente componen la canasta. Lo cual, fíjense cómo rápidamente un problema de comparar una canasta de dos bienes, como el que muestro acá, se vuelve un poquito más complicado de lo que uno pensaba que era. ¿Sí? Fíjense, esto es un poco la parte gráfica y muy básica de lo que es preferencias reveladas. Fíjense, entre estas dos canastas, estoy acá en el primer cuadrante, estas dos canastas, obviamente si yo puedo alcanzar, digo, con este nivel de restricción, yo podría comprar esta canasta, pero termino comprando esta, es decir, revelo que la canasta X es estrictamente preferida, o es al menos tan buena, preferida como la canasta X1, ¿sí? En ese sentido, preferencias reveladas me ayuda,
porque no me tengo que estar metiendo, no tengo que romper la burbuja y ver cuánto me suma de utilidad cada uno de los bienes considerado individualmente, sino que lo único que hago es hacer una comparación de canastas entre canastas, ¿sí? Lo mismo podría pasar acá. Fíjense que con esta restricción que estoy acá, puedo comprar X, X', pero con esta restricción puedo comprar X, y resulta que con esta restricción puedo comprar X y X', pero termino comprando X, por lo tanto X es al menos tan bueno como X', y en estas situaciones también en la 2, preferencias reveladas, dice revela finalmente que X es preferible, o es al menos tan bueno como X1, ¿por qué? Porque compra esta condicional a que podía comprar esta con el mismo nivel de restricción, ¿sí? Que es este de acá. Ahora, vas a tener situaciones en la cual preferencias reveladas tampoco ayude, porque podés tener una canasta que con esta restricción vos podrías comprar X, pero podrías comprar X', pero terminás comprando X. Fíjense que está por abajo, y viceversa. Con esta restricción yo podría comprar X, está dentro de mi alcance, pero termino comprando X', y entre los dos es contradictorio, por lo tanto no es consistente. Digo, pero fíjense cómo esto es materia de todo un análisis completamente distinto. Lo que yo quiero rescatar de esto, además de darles un poco de background de cómo funciona, es que difícilmente yo pueda tener la utilidad de una agrupación bajo ciertas circunstancias, y estas francamente no se cumplen, en la cual pueda tener inconsistencias, y además no tengo un método tal que me permita sacar la utilidad de una canasta basado en la suma de las utilidades individuales de cada uno de los bienes que conforman esa canasta, ¿sí? Entonces, el grupo de perspectivas seguras tiene ese problemita dando vuelta. Y preferencias reveladas obviamente ayuda a solucionar varios de esos problemas, aun cuando en el tercer punto haya todavía problemas. Perspectivas inciertas. Digo, ¿qué elementos debe tenerse en cuenta para crear una teoría basada en elecciones bajo incertidumbre? ¿Sí? Entonces, ya vimos un montón de intuiciones, vimos cuáles son los problemas en la clase pasada de perspectivas ciertas, que es los problemas de racionalidad que veíamos anteriormente. Vimos cuáles son los problemas que tenemos en perspectivas ciertas compuestas, y ahora hay que ver cómo creamos una teoría de perspectivas inciertas. Entonces, hacemos una recapitulación. Digo, obviamente descartamos el valor esperado como medida única, lo que veíamos en el primer problema. En el segundo problema sabíamos que los agentes son renuentes a generar apuestas razonables, que por el contrario se preocupan por la utilidad que les reporta determinado nivel de riqueza, y a lo que acabamos de ver ahora ¿cómo se llama? Con perspectivas seguras compuestas, es que la suma de las utilidades individuales de esos bienes no son una medida fiable de la utilidad total de la canasta, ¿sí? Eso es lo que ya sabemos a la hora de meter incertidumbre, ¿sí? Todos estos puntos tienen que solucionarse de alguna forma. Y además, toda teoría tiene que tener ciertos requisitos. Los que se piden siempre son capacidad de predicción, obviamente. Digo, yo necesito tener una teoría que me permita decir, bueno, cómo va a operar ese agente. Ese es un requisito que es bastante recurrente. Y que esté expresado de forma sencilla es lo mismo de decir la navaja de Occam. Digo, entre dos teorías que están compitiendo, y bueno, la que gana es la que más sencilla, la que mejor es, la que explica de forma menos compleja. Digo, la que explica de forma menos compleja la mayor cantidad de casos, y es muy superior. ¿Para qué voy a utilizar una teoría sumamente complicada que me mejore en 1% la capacidad de predicción? No tiene mucho sentido, ¿sí? Que es un poco, de nuevo, volviendo al machine learning y todo eso, muchas veces uno ve modelos que son hiper recontra remil complicados y finalmente no te mejoraron mucho lo que hace una regresión simple. Digo, ¿para qué vas a hacer todo eso si no mejoraste mucho? Bien, entonces vamos a ver los elementos. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Dice, la toma de decisiones puede ser considerada como un proceso de elección entre diferentes perspectivas o apuestas, ¿sí? Digo, es como lo que veníamos visto antes. Tiro la moneda, pasa algo, sale un resultado, pasa una cosa, sale otro resultado, pasa otra.
Por lo tanto, la perspectiva, eso ya lo habíamos visto un poco sin formalizar en el problema 1, es posibles resultados, outcomes, con sus respectivas probabilidades asociadas. Y en términos generales, digo, una perspectiva Q, a ver dónde estoy, una perspectiva Q, va a ser el resultado, el outcome que me dé, asociado a la probabilidad de que ocurra eso, el resultado que me dé asociado a la probabilidad de que ocurra eso, el resultado que me dé, así todas las que yo esté tipificando dentro de mi modelo, ¿sí? Entonces la forma de ver o de expresar en términos matemáticos las perspectivas o apuestas van a ser así, una serie de resultados, positivos o negativos, no importan, con su correspondiente probabilidad. Obviamente que la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1 porque en suma son eventos, estás considerando la configuración total de los eventos. Entonces hay que plantear o proponer algunos axiomas de comportamiento. Nosotros habíamos terminado acá, ¿sí? Completitud y transitividad. ¿Se acuerdan todos? Completitud nos permitía comparar todas las opciones disponibles y transitividad ya se lo saben de memoria desde el primer año, ¿sí? Entonces, pero hay que sumar cosas, ¿sí? Y una de las cosas que hay que sumar, que se suma un poco, que se monta sobre la idea de transitividad, es si yo tengo un continuo de elecciones, porque en nuestra teoría tengo un continuo de elecciones, de manera que entre dos puntos siempre voy a tener una solución intermedia, puede existir una probabilidad P tal que I, a ver, vamos de nuevo, sean tres opciones, ¿sí? Que por transitividad X es al menos tan bueno como Y, e Y es tan bueno como X, es decir, estamos en un escenario de este estilo. Entonces lo que plantea el axioma de continuidad es que existe una probabilidad que yo le puedo asociar a X y a Z, ¿sí? Es la existencia de esa probabilidad tal que va a ser que Y va a ser una especie de combinación lineal en la cual X por P más Z por 1 menos P, o si lo quieren ver en la expresión matemática, va a ser igual a I, o en todo caso de que I va a ser indiferente a esta apuesta, ¿sí? Entonces, lo que me permite continuidad es traducir opciones ciertas, porque I yo sé que va a ocurrir, y me permite conectar opciones que son ciertas sin riesgo a perspectivas que son inciertas. Eso es lo que me permite hacer este teorema. Digo, tengo que conectar de algo, tengo que tener, recuerden que primero estoy buscando una respuesta que sea sencilla, pero que al mismo tiempo se me base en la teoría de decisión que estoy haciendo, tengo que construir sobre esa base, ¿sí? Entonces el primer punto es ese. Ahora vamos a ver qué cosa va vulnerando cada uno de los puntos y vamos a ver que esta teoría, a medida que uno va sumando requisitos, obviamente es cada vez más restrictiva. El tercer axioma es el de independencia, y lo que dice es, che, mira, me aparece una tercera opción, una Z, y si esa Z paga siempre lo mismo, y la verdad que si yo decía que X era al menos tan bueno como Y, y bueno, si aparece esta Z, se tiene que mantener la misma estructura cuando lo pongo en perspectiva. No sé si fui claro en lo que dije. Digo, si yo hago un XP más un Z por 1 menos P, en definitiva, esto debería ser mayor a XP más Y por 1 menos P. Digo, eso, si es el mismo P, digo, si se mantiene la estructura, Z no te tendría que mover la aguja, ¿sí? Esto sería puesto en números, y esto sería puesto en la versión de preferencia, ¿sí? Digo, si esto ocurre, se tiene que mantener esto de acá, ¿sí? Un poco lo que veíamos en la clase anterior, no sé si en la anterior o en la otra, cuando yo les comentaba de este experimento de las tres personas de Dan Ariely, digo, que ponía a dos personas, dos fotos de persona, una con bigote, sin bigote, y la gente prefería a esta persona, pero después resulta, vamos a ponerle pelo, pero después resulta que ponían a un tercer factor, que era un poquito más feo que B, y resulta que te cambiaban las opciones en algún momento, lo cual te mostraba inconsistencia. Bueno, esto es lo mismo, pero puesto en probabilidad. Digo, sumo una tercera opción y se tiene que mantener la consistencia. Si paga lo mismo, si Z es exactamente lo mismo, la estructura de probabilidad es exacta la misma, entonces no debería,
¿cómo se llama? No debería tener que afectarse. Acá hay un typo. Esto tendría que ser I y esto tendría que ser Z. Después lo corrijo, ¿sí? Y finalmente, indiferencia ante el proceso estocástico. Es decir, que el juego en el que uno está inmerso, digo, la teoría de decisión se fija en el resultado de ese juego y en cómo afecta la utilidad esperada de ese juego, pero el juego en sí mismo no genera ningún tipo de utilidad, lo cual es bastante restrictivo también. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas que hacen que se vulneren algunos de estos axiomas o supuestos. La literatura dice axioma, para mí son más bien supuestos. Todavía no pude encontrar cuál es la respuesta correcta. A mí no me resultan tan axiomáticos desde el momento que necesitan demostración alguna de estas cosas, así que si ustedes ven que uso supuesto de axioma, lo uso por ese motivo, intercambiándolos. Por continuidad, la que habíamos visto anteriormente, de nuevo, garantiza que las preferencias pueden ser representadas por alguna función adjuntada a cada perspectiva, pero tienen algunos problemas. Supónganse esta situación, supónganse que tengo que comparar entre una opción muy buena, que sean 2 caramelos, 1 caramelo, y algo que es recibir una paliza, que alguien venga y te muela a palos, ¿sí? Entonces, si yo formo una perspectiva, es decir, una opción incierta, que me combine la que mejor paga C contra que me muevan a palos, buscando, ¿no?, que esto sea indiferente a B, y la verdad que no es tan claro que exista una probabilidad que te pueda combinar cosas tan disímiles, ¿sí? Matemáticamente no tenés problema, pero en términos económicos, digo, porque nosotros usamos la matemática como herramienta, y la verdad que acá es un poco complicado asegurar la existencia de una probabilidad tal que te permita hacer esta combinación, esta indiferencia entre una situación cierta, que es la B, y una situación incierta, una perspectiva, que es la combinación en probabilidad de recibir el mayor premio, 2 caramelos, o que te muelan a palos. Digo, no es algo tan fácil cuando uno machea la parte matemática con la parte empírica, ¿sí? Entonces esa sería una vulnerabilidad del axioma de continuidad. Me quedan 2 minutos, ¿sí? Así que termino con independencia, volvemos a los 10 minutos y cerramos a las 7 que yo tengo que salir volando. Acá lo mismo, en independencia. Recuerden el ejemplo ese de las fotos de Ariely que ya habíamos visto en la clase pasada, digo, si cada estado del mundo que resulta del mismo outcome, se torna independiente, es decir, no tendría que mover la aguja, entonces yo tendría que ser cancelada, digo, en la comparación no me mueve ningún problema, pero sin embargo, eso no lo tenía configurado así, presenta ciertas anomalías, que es la paradoja de Lice. Vamos a cortar acá porque la paradoja de Lice requiere un poquito más de explicación y es sumamente interesante, ¿sí? Entonces cortamos acá, volvemos a los 10 minutitos y cortamos a las 7 y el lunes que viene seguimos con la clase, ¿sí? Cortamos rápido ahora. A las 47 nos volvemos a ver, ¿ok? Recuerden que me deben los 15 de monetaria, ¿eh?